Buenos días. Por iniciativa y con el patrocinio de Boge Consultores a través de la plataforma Zoom, a continuación podrás disfrutar del primer conversatorio del PMI Capítulo Venezuela 2021, Agilidad en Tecnología y Construcción. Para todos. Déjenme un momento acá para cerrar esta pantalla. Acá. Bueno, muchas gracias por conectarse y buenas noches para todos los que nos están acompañando el día de hoy. La verdad es de mucho agrado para mí estar acompañado de ustedes en esta noche y bueno, abriendo tal vez estos espacios de participación y de conversación entre los miembros sobre temas que son de mucho interés para nuestra comunidad. Y bueno, quisiera darles la bienvenida y agradecerles por tomarse el espacio. Antes de que comencemos, les voy a pedir, por favor, que cierren sus micrófonos, las personas que tienen el micrófono abierto. Es un montaje. A ver. Alrededor de la plaza le pusieron un muro. En un momentico aquí. Tenemos a Jorge Díaz, que está con y a Marta, a varias personas. Tú tienes dos, tú lo puedes cerrar, yo no lo puedo cerrar ahora. Ya estoy en eso. Les voy a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados en esta primera parte del evento. Más adelante vamos a poder abrirlos para hacer las preguntas, pero mientras tanto, por favor, manténganlos cerrados para que no se nos meta el ruido de ambiente en la conversación y podamos todos escuchar y disfrutar del evento. Entonces, fíjense, más o menos para contar un poco qué es lo que vamos a estar haciendo aquí hoy, vamos a estar más o menos 1 hora y media conversando con estos panelistas que son de lujo, además, respondiendo algunas preguntas sobre el tema sobre el cual vamos a estar girando esta noche, la agilidad como método, como marco de trabajo para gestionar proyectos tanto de construcción como proyectos de desarrollo de software. Y para ir ya comenzando, vamos a comenzar presentando a los panelistas que nos acompañan hoy. Y fíjense el lujo que tenemos. Estuve haciendo el ejercicio de sumar las horas de experiencia y son más de 100 horas de experiencia las que tenemos hoy aquí en esta mesa redonda, que bueno, es bastante, ¿no? Es más de aquello que nosotros como individuos podemos aspirar en términos de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovechar esto y bueno, vamos a escucharlos. Vamos a tener hoy a miembros muy destacados de nuestra comunidad que seguramente todos ustedes conocen, comenzando con María Isabel Spetz. María Isabel tiene cerca de 36 años de experiencia en el mundo de la gestión de proyectos, 31 de los cuales vivió formando parte de PDVSA. Hoy en día se dedica a brindar asesoría y asistencia técnica a empresas del sector petrolero y minero en tópicos asociados a gestión de proyectos, diagnóstico de proyectos usando la metodología Project Definition Rating Index, confiabilidad, selección de materiales, análisis de falla y análisis de causa raíz, evaluación y selección de tecnologías de procesos, diagnósticos de empresas desde el punto de vista de procesos y operaciones, planificación y evaluación de modelos de negocio, evaluaciones de productos y planificación de prueba a escala piloto y demostración comercial. María Isabel también fue parte, como seguramente muchos de ustedes saben, de la Junta Directiva del Capítulo Venezuela por 2 periodos, ocupando lo que fue nuestra dirección de finanzas. Entre otras cosas, María Isabel también formó parte del equipo que trabajó, del equipo multidisciplinario y multicultural que trabajó en lo que fue el desarrollo de la 7ª edición del PMBOK. Cuenta con la certificación de PMP, Kanban, el TKP de Kanban, es coach ontológico para la innovación y el emprendimiento, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, solamente comenzamos con la primera presentación y bueno, ahí vamos viendo toda la experiencia que vamos a poder disfrutar el día de hoy en esta mesa redonda. Seguimos con Bernardo García, que es ingeniero civil, especialista en hidrología,
de la Universidad Central de Venezuela, mentor, consultor y facilitador con más de 30 años de experiencia en dirección de proyectos en los sectores oil and gas, petroquímica, cemento, proyectos y obras de infraestructura multidisciplinarias, software para Latinoamérica e Iberoamérica. Bernardo también ha sido panelista en congresos nacionales e internacionales del PMI en Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Además, es profesor en gerencia de proyectos y participa desde este rol en el Máster Internacional de Gerencia de la Construcción, Lean, BIM y PMI en España, diplomado de gerencia de proyectos BIM del Colegio de Ingenieros de Venezuela, diplomado de gestión de proyectos PMBOK con la 5ª edición y la norma ISO 21500 para la gerencia de proyectos. Eso fue en Santa Cruz, Bolivia, y actualmente, y bueno, como ustedes saben, acompaña la preparación del examen de certificación y lo ha hecho desde la edición número 3 del PMBOK hasta la 7ª, que es la que vamos, en la que estamos en este momento. Actualmente Bernardo, y como seguramente también saben, lidera su consultora Boge Consultores. También vamos a contar hoy con Ned Rodríguez, que es ingeniero en sistemas de la ULA, máster en gerencia de proyectos de la UCAP, y que se ha desempeñado como consultor, gerente de proyectos, planificación y gestor de riesgos internacionalmente para distintos clientes de los sectores de la construcción, ingeniería, energía, automotriz, banco, siderúrgica, tecnología, petróleo, gas y petroquímica. Ha sido profesor invitado de seminarios, conferencias y diplomados en materia de gerencia de proyectos y es coordinador del diplomado de gerencia de proyectos de la UGMA. Ha sido profesor de las cátedras de gerencia de proyectos en ingeniería de sistemas de distintas instituciones privadas y actualmente está a cargo de la dirección de la consultora PIX Soluciones y PIX Panamá. Además de eso, Ned está certificado como PMP, PMI-SP, PMI-RMP, Agile Hybrid Project Pro, además de Prince2 Foundation, Scrum Advanced, Scrum Master, Scrum Product Owner, Scrum Developer, User Stories, DevOps Essential, Team Kanban Practitioner, Design Thinking Professional y Design Thinking Enterprise Practitioner. También vamos a estar acompañados por Juan Hernández. Juan es ingeniero eléctrico de la UCB, con más de 25 años de experiencia en tecnología de información, combinando los roles de liderazgo de departamentos de TI en diversas organizaciones con la de liderazgo de proyectos, teniendo experiencia en proyectos realizados en 4 países, ganador del premio Gerente del Año en 2015 como gerente de tecnología. Ha formado parte del equipo directivo en procesos de creación de planes estratégicos en 3 organizaciones. Su experiencia está complementada con un numeroso grupo de certificaciones, entre las que destacan la del PMP, Scrum Master de Scrum Manager, el Team Kanban Practitioner, el Kanban Management Professional 1, Six Sigma Green Belt de la ASQ y también con Prince Foundation. Actualmente Juan forma parte de la Junta Directiva del capítulo como vicepresidente por segundo periodo consecutivo además, y se dedica a la consultoría en tecnologías de la información y transformación digital. También nos acompañará hoy Jesús Rojas, quien cuenta con 20 años en gestión de tecnologías de la información para servicios corporativos de TI y proyectos de infraestructura y software para diversas empresas en Venezuela, licenciado en Ciencias de la Computación de la UNE, con grado en Gestión Avanzada de Empresas de la USB y la UCAP, candidato a practicante certificado de Agile, PMI-ACP, y cuenta con las siguientes certificaciones: Scrum Fundamentals, el Scrum Fundamental Certified, ITIL B3.0 y es profesional de la gestión de proyectos, PMP de 2009. Y para cerrar este grupo que nos acompaña hoy, vamos a contar también con Paris Parra, que también tiene más de 30 años como profesional de la ingeniería en el sector eléctrico, es experto en sistemas de transmisión y distribución de electricidad, gerente de proyectos para el proyecto Termozulia 3, gerente de proyectos de la empresa Siemens en Abu Dhabi entre los años 2004 y 2005, director de proyectos para la ingeniería de instalación y puesta en servicio de los 32 megabytes de generación de electricidad en áreas de producción de petróleo, en las áreas de producción de petróleo Barúa y Moporo. Paris es ingeniero electricista, ha cursado estudios de maestría en administración de empresas e ingeniería comercial, está certificado como PMP y formó parte del programa basado de gerencia del IESA número 63. Entonces, bueno, como les decía al inicio, contamos con más de 100 años de experiencia en esta mesa redonda y vamos a aprovecharlas entonces. Creo que por más ambición que tengamos y bueno, a menos que el mundo cambie lo suficiente para que nuestras vidas se alarguen más de 100 años,
sería, no sé, una gran ambición poder contar con tanta experiencia en el área de gerencia de proyectos solamente en una vida. Entonces, fíjense, para ir comenzando y para poder ir avanzando con los temas, vamos a comenzar con nuestra mesa redonda con un tema que, en mi opinión, es bastante controversial. Es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Cuando nos asomamos a los blogs, nos asomamos a los grupos de gerencia de proyectos, siempre está allí, siempre vuelve, es un tema recurrente. Y para hablar de agilidad, tomando en cuenta que siempre hay personas que se acercan por primera vez a los temas, a mí me gustaría que comenzásemos definiendo qué es ser ágiles en la gestión de proyectos. Y para eso le doy la palabra a Marisabel para que nos cuente un poco cómo define ella la agilidad en la gestión de proyectos. Ok, estaba en mute. Gracias, Alejandro, por la oportunidad. Gracias a todos. Bueno, ¿qué llamamos nosotros ser ágiles en la gestión de proyectos? Ven, muchas personas piensan que ser ágil en la gestión de proyectos es sinónimo de rapidez. Y en esa hay una alerta, porque de repente por hacer las cosas rápidas, nosotros ponemos el proyecto en riesgo desde el punto de vista de su calidad, ¿okay? Y al final terminamos con conflictos con el usuario o con el cliente. Para mí, la agilidad en los proyectos se asocia con la determinación de que el proyecto, con la declaración de que el proyecto está en etapa evolutiva, ¿sí? Y esto abre espacio para actividades relacionadas con el ajuste continuo del proyecto a fin de garantizar la calidad que se espera tanto del cliente como del usuario, ¿sí? Ser ágiles en los proyectos es tomar definitivamente la decisión y poner en práctica esa determinación de ser flexibles, adaptativos, ser escuchas activos para incorporar la voz de tanto del cliente como de los usuarios, ¿sí? Darnos la oportunidad de incluir a los influyentes, trabajar colaborativamente con todos ellos, dar respuestas pertinentes y oportunas, estar dispuestos a aprender, pero sobre todo estar conscientes de que los proyectos son hechos por las personas para las personas. Y en el área de proyectos es un espacio de encuentro donde las personas se relacionan, interactúan a través de redes conversacionales que están teñidas de emociones, creencias y miedo, ¿sí? Entonces, fíjense que yo no estoy hablando de que tienen que ser iterativos, que tienen que ser predictivos, no, yo tengo experiencia desde 1978, cuando era estudiante en la Universidad Simón Bolívar, que me tocó vivir la experiencia del commissioning del Plan 4 de SIDOR con alemanes y japoneses. Y nosotros allí poníamos en práctica elementos que ahorita están involucrados con la agilidad, ¿ves? Como por ejemplo hablar con los clientes, hablar con el usuario, incorporar sus comentarios, ¿ves? Hacer los ajustes de los planos, ¿okay? Que estábamos haciendo en As-Built, y después con esos planos irnos al campo a revisar y validar que estaba incorporado todo lo que decía el cliente. Vale, y eso entonces, ahorita se pasa en agilidad. Sí. Entonces podríamos hablar tal vez de que la agilidad tiene más tiempo en el campo de lo que nosotros pensamos y que no es algo nuevo. Creo que dijiste una palabra clave que es rapidez. Nosotros, y se confunde mucho la agilidad con rapidez. Entonces quisiéramos saber, Jesús, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál es la definición que tienes tú de agilidad?
en gestión de proyectos. Hola, buenas noches, Alejandro y Junta Directiva del PMI. Gracias por la invitación y por crear este espacio. Creo que definitivamente es oportuno. Bien, para enfocarnos rápidamente y ágilmente a la pregunta que nos compete. A ver, el tema de agilidad evidentemente es un tema que está caliente, como lo mencionamos, y por esa razón estamos acá. Pero yo quisiera decir qué es agilidad desde mi óptica o de mi visión y experiencia a lo largo de varios años gestionando proyectos de software e infraestructura, ¿no? Cuando yo escuché la primera vez este tema de agilidad, pensé, y efectivamente, hay que ser más rápido ahora, hay que evolucionar más, hay que escuchar más a los usuarios, todo asociado a un mundo supremamente rápido y ágil. Pero la verdad es que con el tiempo, cuando comienzas a investigar, te vas dando cuenta de que hay una diferencia importante en ser ágil o adoptar metodologías ágiles. Y creo que ahí radica la diferencia fundamental de lo que es para mí agilidad. Para mí agilidad es no, vamos a decirlo de lo que creo que es. Fundamentalmente es entender qué está involucrado en todo lo que es el componente o todas las metodologías que hay de agilidad. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde nace esa cultura? ¿Por qué esta metodología viene a trabajar o a brindar la promesa de ser mejores en la gestión de proyectos? ¿Qué exactamente hay allí? Y la verdad es que todo radica en algo muy sencillo, que es inspeccionar y adaptar. Es mejora continua, que es el Kaizen. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar. Gracias. Y en eso realmente ¿qué consiste? Que seamos más o menos rápidos. Más o menos rápido no significa que realmente estemos haciendo agilidad. Desde mi punto de vista es garantizar resultados a través de la inspección y mejora continua del producto que estamos desarrollando o del proyecto que estamos llevando a cabo. Eso requiere interactuar dinámicamente, permanentemente con los relacionados y para lograr el producto exactamente que el cliente quiere. Que no es que el gerente de proyecto quiere, el cliente quiere. Y ahí creo que hay una sutil diferencia entre ser ágil o querer hacer agilidad. Son dos cosas totalmente distintas. Y ahí radica para mí que la agilidad es eso. Resumiéndolo, inspeccionar, adaptar continuamente hasta lograr el producto que queremos. Sí, creo que ese es un tema importantísimo también. Mari mencionaba la confusión entre agilidad y rapidez. Tú mencionas el tema de inspeccionar y adaptar, pero además pones sobre la mesa el tema entre la diferencia entre ser ágil y adoptar la agilidad, que son dos cosas totalmente distintas. Total. Pero vamos a ver qué nos tiene que decir Bernardo al respecto. Bernardo, bueno, buenas noches. Aprovecho para agradecerte prestarnos tu casa, tu aula para poder hacer este evento. Bernardo, ¿qué es la agilidad en gestión de proyectos para ti? Bueno, yo lo voy a resumir en pocas palabras. Agilidad para mí es eficiencia. Y la eficiencia implica una cantidad de elementos como tener la capacidad de adaptación, como acaba de decir Jesús. No es ir volando ni ir más lento, sino simplemente ser eficiente, evitando el desperdicio, evitando la burocracia. Y aquí traigo a colación un tema que es la de generar valor. Si todos ustedes han leído la guía ágil del PMI, pues PMI habla mucho sobre el tema ágil en los primeros capítulos y pone como ejemplo proyectos de construcción. Y en esos proyectos de construcción que tiene la guía como ejemplos de agilidad, pues dice que dentro de esos proyectos se puede hacer agilidad.
se puede agilidad, pero por supuesto no los nombres. Entonces, para mí 2 palabras, porque yo trabajé en Venezuela en la industria petrolera, vengo de ella, vengo de contratistas, consultores, y dentro de la propia empresa, que fue Inteder, trabajando para las filiales de PDVSA cuando era así. Yo observo de que siempre las empresas nacionales venezolanas fueron ágiles. Hicieron agilidad sin saberlo, porque terminábamos bien. Entregábamos las obras antes del tiempo programado, dentro del presupuesto, con un contrato suma global, y ellos eran felices y nosotros éramos felices. Entonces, ¿cómo lo puedo definir? Convertirnos, en 2 palabras, en ser eficientes, en hacer adaptaciones, porque también hay un tema que es fundamental. Podemos hablar de muchos tipos de proyectos. Y en cada tipo de proyecto, Alejandro, hay diferentes marcos de trabajo. Y era lo que decía Jesús, que estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es agilidad y otra cosa son los marcos de trabajo o las herramientas que puedo utilizar para practicar la agilidad. Entonces, también lo veo como una cultura, una forma de vivir los proyectos, y eso creo que marca la diferencia, no solamente en el individuo, en el ingeniero, en el arquitecto, sino que también dentro de la organización, porque uno como project manager puede ser ágil, pero si la organización no es ágil, pues sencillamente no te va a funcionar. Entonces yo lo veía mucho en PDVSA cuando tuve el rol de gerente de proyectos en Venezuela, en varios proyectos, y PDVSA respondía muy lentamente, y el contratista, el consultor también respondía muy lentamente, pero haciendo obras con Fluor Daniel en California y con la gente de IAR, Foster Wheeler, me daba cuenta de que ellos eran muy ágiles, pero PDVSA era la burocrática. Entonces, aunque la organización sea ágil, ¿ok? Y el gerente de proyecto es ágil, es una buena combinación. La mala combinación es cuando el cliente, el que me contrata, es burocrático, es lento, hay desperdicio por muchos lados, a pesar de que yo quiera practicar la agilidad. Allí Bernardo, quiero enlazar un poco lo que comentas con lo que comentaba también Jesús. ¿Qué es eso? Es ser ágiles, ¿no? Y que, fíjense que en muchos casos pensar que estamos haciendo Scrum para algunas organizaciones pareciera, o que están aplicando determinada metodología, determinado marco, pareciera bautizarlos como ágiles, y va mucho más allá de eso, va desde la cultura de la organización para poder asumir esto, tal vez con la seriedad del caso. Allí, bueno, vamos a darle ahora la palabra a Ned para que nos comente un poco cuál es su visión sobre este tema. Ned, ¿a qué llamamos ser ágiles en la gestión de proyectos? Hola, buenas noches. Oye, disculpen que se cayó mi video por la conexión a internet, no me está ayudando, pero por el teléfono me pude conectar. Yo pienso que ser ágil sí es apuntar a hacer las cosas más rápido, de acuerdo siempre a criterios de calidad, ¿no? A una entrega continua, es un concepto importante dentro de la agilidad, el delivery continuo, en adaptarnos a los cambios que vienen, bien sea del cliente o del entorno, y valga ahí el comentario de ser ágil también es involucrar al cliente en el proyecto. Es decir, el cliente no puede no ser ágil y nosotros pretender ser ágil. Eso no tiene sentido. Realmente se vuelve un equipo, un único equipo, no equipo cliente y equipo de construcción o desarrollo, sino se integran. Y eso es parte de ser ágil. Integrar al cliente a la toma de decisiones y a la ejecución. Ser ágil también, o la agilidad, tiene que ver con la definición del GO, de la forma en la que se va a trabajar, bien sea iterativo, incremental, pero siempre dentro de esos frameworks. No tiene sentido pensar en agilidad en ciclo de vida predictivo, porque predictivo justamente apunta a seguir una fase, una secuencia bastante clara y bien establecida. Entonces, siempre que hablamos de agilidad, sí hablamos de ciclos de vida iterativos o incrementales. Es la adaptabilidad, coincido con Jesús, es la inspección continua, ¿ok? Permanente de lo que se está generando,
Y ser ágil también es gestionar los riesgos de forma oportuna, porque justamente la agilidad nació como una respuesta a un enfoque que no estaba dando resultados, ¿no? Que eran los enfoques predictivos. Entonces la agilidad nace, sí, por ahí en el año, no sé, 95, 96, formalmente, a través de los frameworks ágiles. Después viene el manifiesto ágil y después, bueno, viene toda la historia y la adopción de estos enfoques en otras áreas como la construcción, ¿no? Que totalmente válido aplicar agilidad en construcción, aunque hay personas que están renuentes a eso, pero eso es totalmente válido. Más allá de que lo diga un libro o más allá de que esté establecido en algún documento, es una realidad. ¿Okay? Y eso, bueno, nosotros hemos trabajado así ya desde hace tiempo. El otro elemento importante de la agilidad es generar valor de manera continua. Eso es importante para el cliente y eso se logra justamente a través de un ciclo de vida iterativo o incremental. Tratar de innovar, tratar de aplicar enfoques o marcos de trabajo propios de las necesidades del proyecto de acuerdo a ciertos parámetros, complejidad, tamaño, necesidades del cliente, necesidades comerciales que se incluyen. Ser ágil también es combinar gestión de proyectos con gestión de productos. Para mí, básicamente, esos elementos serían los que definirían ser ágil. Perfecto, ¿no? Yo creo que también pones un punto interesante acá. Efectivamente, el proyecto predictivo se llama predictivo por algo, ¿no? Y un proyecto que pudiésemos llamar o que pudiésemos considerar para ser gestionado desde la agilidad también tiene que ver con las características de ese proyecto, ¿no? Sobre eso vamos a ahondar ahora más adelante, cuando sigamos con las preguntas que tenemos acá, pero quisiéramos antes conocer la opinión de Paris sobre agilidad. Paris, bienvenido una vez más. Coméntanos un poco cuál es tu visión sobre este tema, sobre esta pregunta. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros esta hora y media de conversación. Fíjense bien, desde el punto de vista del PMI, los procesos, los proyectos predictivos son apuntados mucho a la área de construcción, mientras que los proyectos que son de tipo ágil son apuntados hacia el área de software. Eso es así, eso no es necesario discutirlo, sino que están apuntados a eso. Ahora, eso no significa que en el área de construcción nosotros seamos ágiles, que no es necesariamente ser rápido. O sea, algunos grupos de procesos que deben ser atendidos: inicio, planificación, construcción, monitoreo y finalmente el cierre. Y eso debe cumplirse como bien lo dice el PMI, en todos los proyectos en los que nosotros actuamos. Ahora, ser ágil significa hacer las cosas dentro de esa gestión, pero tomando en cuenta que la prioridad del cliente en este momento tiene que tener una alta importancia. No que no volverá antes, sino que ahora el cliente toma un empoderamiento dentro de la gestión del proyecto porque es más participativo. Y eso es lo que viene, aún que ahora tenemos la penetración de las redes sociales, tenemos una forma de interactuar con el cliente distinta, mucho más rápida, las respuestas deben ser más rápidas, los tiempos de atención de sus requerimientos deben ser mayor, porque la propia gestión ya te lo pide. La tecnología cada vez más fuerte, más robusta y te permite hacer cosas que antes no lo podías hacer. Eso indudablemente te da agilidad en proyectos de construcción y por supuesto en los proyectos de software, para lo cual es su plataforma natural. Indudablemente que eso no implica que tú tengas que dejar lo que significa hacer un proyecto. Un proyecto necesita cumplir con unas etapas y puede ser de ciclo predictivo como puede ser activo o interactivo, y eso tiene una metodología y tiene unos procedimientos bien claramente definidos. Entonces, ser ágil, a mí tendría nuestra precisión es atender el requerimiento del cliente, que ahora, como repito, son mucho más rápidos de informar lo que antes tú manejabas vía documentación o en correo natural, ahora lo manejas en segundos a través de las redes sociales, y el cliente entonces ahora demanda una respuesta mucho más rápida, demanda, por ejemplo, tiempo de respuesta en resultados de ensayos que antes tú tenías que esperar 15, 20 días los resultados de un laboratorio. Ahora es cuestión de minutos, ya tú sabes
los resultados de una forma, los resultados de un ensayo de laboratorio. Y entonces lo que antes podía tardar en 20, 30 días, pues ahora lo estoy teniendo en un producto que entender y los requerimientos cada vez más fuertes que tienen los clientes, dar respuestas en una forma mucho más rápida, que no es sus etapas y que no es que los proyectos tengan que ser ahora, digamos que lo vamos viendo, hay que tener mucho cuidado con eso. Paris, has puesto un punto importante. Has puesto un punto importante en la conversación, que es el punto del cliente, ¿no? Y cómo tal vez desde esta nueva lógica, y no vamos a bautizarla todavía, estamos más o estamos girando más en torno al cliente, en torno a lo que el cliente necesita. Y estas nuevas maneras de trabajar lo que nos ayudan es a buscar maneras para atender a esas demandas de una manera más rápida, adaptándonos más rápido al cambio y a las necesidades del cliente. Creo que tal vez, y creo que ese punto es sumamente relevante para ir construyendo tal vez esta definición conjunta con estas 6 opiniones que estamos recogiendo acá en esta mesa redonda. Ahora vamos a darle la palabra a Juan Hernández para que nos comente, Juan, sobre esta pregunta. ¿Cuál sería para ti la definición de agilidad en la gestión de proyectos? Gracias, Alejandro. Mi internet anda algo lento. Gracias por la oportunidad. Mira, para mí la agilidad son las palabras que me vienen a la mente, son adaptación, mejorar, es flexible ante cambios introspectivos, es mejorar, es cambiar, es convencer, es transformar, es cambiar una cultura de una organización y especialmente y también la estrategia de esa organización y en todos los impactos y todos los espacios que ella impacta. También para mí agilidad es estar alineado a los 4 pilares y los 12 principios del manifiesto ágil del 2001. Entonces, ser ágil en la gestión de proyectos implica todo este paquete, es desarrollo iterativo, estar cerca del cliente, tener retroalimentación continua del cliente, entender qué es la generación de valor, porque esa es la otra cosa, las organizaciones hablan de valor, pero muchas veces no están claras de cuál es su concepto de valor, qué es valor, no necesariamente una organización valor es una cosa y para otra es otra cosa diferente. Y respecto a el término rapidez, yo coincido que no es rapidez, yo usaría el otro término que es velocidad, sostenimiento de ritmo, de cambios y de entregas para productos terminados o solucionar problemas al cliente. Perfecto, Juan, muchas gracias. Fíjense que interesante todo esto porque al final tenemos 6 visiones distintas que a mí en lo particular, y esto es tal vez una opinión muy personal, lo que me hace pensar es que aún tampoco, o que tal vez todavía no hayamos llegado o estamos en un camino de descubrir efectivamente a qué nos estamos enfrentando en función de las nuevas maneras de trabajar, de las nuevas maneras de hacer proyectos en entornos que son cada vez más complejos, que nos demandan cada vez más estar tal vez más cerca del cliente para ir entendiendo sus necesidades que van variando a medida que va pasando el tiempo. Un poco lo que decía Paris, retomando lo que decía Paris con respecto a cómo nos comunicamos ahora a través de las redes sociales, cómo se interactúa de una manera mucho más rápida y mucho más cercana con los clientes, con los stakeholders de un proyecto y cómo eso va transformando la dinámica del proyecto. Creo que estamos en un momento muy interesante para la gestión de proyectos, tomando en cuenta que estamos como descubriendo esas nuevas formas de trabajar y esas nuevas formas de gestionar, ¿no? Sí, valorando, por supuesto, y teniendo en cuenta lo que ha sido la historia de la gestión de proyectos en términos de marco de trabajo. Yo creo que eso nunca va a perder vigencia, la predictibilidad o los marcos predictivos van a seguir teniendo vigencia a pesar de que en algunos lugares uno lee que no es así. Fíjense, para seguir avanzando y ya entrando en materia, tal vez uno de los temas que más controversia genera es el uso, y si es posible el uso, ya algunos de nuestros invitados dieron algunas luces al respecto,
si es el uso de marcos ágiles o de métodos de trabajo ágiles, o como querramos llamarlo, aplicable a los proyectos de construcción. Y si esto es posible, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para darle respuesta a esta pregunta, vuelvo a darle la palabra a Bernardo. Bernardo, ¿qué opinas al respecto? ¿Tú crees que es posible gestionar un proyecto de construcción a través de este tipo de marcos de trabajo, de enfoques? ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, gracias por la pregunta. Yo sí creo, y estoy seguro que se puede hacer agilidad. Ojo, se puede hacer agilidad en proyectos de construcción. Pero también tengo que decir que cada profesional, sea ingeniero de infraestructura o sea ingeniero de tecnología de la información o de software, o licenciado en esa área, pues debe saber con qué herramientas cuenta y ser un experto en construcción. Porque yo lo veo desde este punto de vista, Alejandro. Si yo ahora, después de más de 30 años de graduado y más de 30 años de experiencia en el área de ingeniería y construcción, quiero hacer software, pues tengo que ir a la universidad a estudiar 4 o 5 años. Y creo que el mismo ingeniero de software, si quiere construir, si quiere vaciar concreto, si quiere armar una columna, si quiere hacer una tubería de gas, pues tendrá que ir a la universidad a hacer ingeniería civil, mecánica, eléctrica o instrumentación. Pero PMI lo dice en su guía ágil, exactamente lo dice en la página, en el capítulo 2, dice, ¿cuándo utilizar estos enfoques iterativos, incrementales y ágiles? Ellos funcionan bien para proyectos que involucran herramientas técnicas, materiales o dominios de aplicación nuevos o novedosos. También operan bien para proyectos que requieren investigación y desarrollo, lo que se hacen en TV o se hacía, presentan altas tasas de cambio, tienen requisitos de incertidumbre o riesgos poco claros o desconocidos y tienen un objetivo final que resulta difícil de escribir. Lo que pasa es que en proyectos de construcción, PMI no toma en cuenta los proyectos de construcción. Y esa guía ágil está 100% enfocada a software. Pero si usted aplica Lean Construction, que espero que todos los conozcan, si aplica Last Planner System o Building Information Modeling, BIM, ustedes van a ver cómo los as-built ya quedan construidos con la maqueta paramétrica. Y cuando estamos hablando de Lean Construction, que se basa en la mentalidad limpia, en el pensamiento Lean, y donde no hay desperdicio, donde sencillamente las cosas se hacen a través de un plan maestro, de un sit will look ahead, de un plan semanal y de un pool session donde el trabajo es colaborativo entre el contratista, el cliente, los subcontratistas, y se toman en consideración reuniones con los maestros de obra. Entonces estamos hablando de agilidad específico a construcción, pero PMI, lamentablemente en su guía del PMI Extensión Construcción, que la retiró de la biblioteca que tiene en su página web, según no sé si es que la están ampliando, porque en la última versión del año 2017 hablaban de Lean y hablaban de BIM como tendencia, y en Europa ya es obligatorio para construir y en Estados Unidos usar BIM. Y en el caso de México, en el caso de Perú y Ecuador y Chile, se están viendo progresivamente la aplicación en construcción de Lean Construction, que vienen de Lean Manufacturing, de Toyota, como buena experiencia. Y en un principio, cuando yo fui Project Planner, no utilizaba PMI. En los años 1900, Alejandro, yo utilizaba las Planner System hasta que llegó PMI, me impregnó, se olvidó un poco esto y nos quedamos con PMI. Sí. Pero es muy interesante, Bernardo, cómo la tecnología ha ido transformando los espacios de trabajo, y eso tal vez forme parte de esa, no sé si llamarla confusión, ¿no? Que nos lleva a este tipo de preguntas. Bueno, efectivamente, la agilidad para esto, ¿cómo da la agilidad? Que al final del día creo que hay una matriz interesante
no, tal vez no es la palabra, una matriz muy sesgada que ha sido instalada por aquellas personas que defienden marcos de trabajo a ultranza, si podemos llamarlo de esa manera, que hacer agilidad es hacer Scrum. Entonces, claro, pensar en hacer Scrum en una obra de construcción es bastante ilusorio, si lo llamamos de alguna manera, pero sí existen otros marcos de trabajo que nos permiten tener esa lógica de estar cercanos al cliente y que pueden aplicarse en ciertos momentos o en ciertas fases del proceso constructivo. Aquí vamos a darle entonces la palabra ahora a Ned para que nos comente sobre esta pregunta. Ned, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Podemos gestionar ágilmente proyectos de construcción? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, mi opinión es que sí, totalmente. No veo ningún impedimento. Básicamente lo que hay que, bueno, volver a la definición de agilidad, pues, o sea, integrar al cliente, hacer entrega continua, hacerlo de forma iterativa, incremental. A ver, siempre van a haber elementos que no van a encajar en esto, pero aplicar agilidad no significa 100% en todo el proyecto para todos los elementos del proyecto. Lo que sí se puede hacer, totalmente válido, de hecho yo compartía información de esto por el grupo del PMI, por el grupo también nuestro, de gerencia de proyectos y en las actividades nuestras de formación, cómo las prácticas de los enfoques ágiles encajan perfectamente en los proyectos de construcción. Y veíamos, oye, a ver, en YouTube hay muchas muestras de esto, del uso de Kanban para la parte de seguimiento de tareas. Sí, y optimizar el flujo de trabajo a través de una buena definición del WIP y las clases apropiadamente y buenas aplicaciones de política. Es totalmente factible. Más allá de lo que diga otra vez un libro, o sea, yo no me guío, mis opiniones no son basadas, digo yo, en libros. O sea, esto debería ser el producto de la experiencia, lo que uno ha podido o no hacer. Nosotros hemos implementado prácticas ágiles en proyectos de construcción sin problema. Y el cliente nos lo ha agradecido y se ha integrado y le ha visto el queso lateral, los resultados positivos, y eso también ha facilitado la ejecución del proyecto. Inclusive esto, como dije antes, también disminuye los riesgos, nos permite atacar y gestionar los riesgos apropiadamente. A mí me parece que hay que tener cuidado con el fake ágil, que es ese que se disfraza de ágil, pero no lo es. Como decía Jesús al principio, ser ágil o realmente es, pues, solamente practicar la agilidad. Listo. Perfecto, gracias. En efecto, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que parte de esa lógica de, bueno, de ver con qué contamos, eso que generalmente llamamos la caja de herramientas, y en función obviamente del criterio que tenemos, del conocimiento que tenemos, experimentar tal vez, y retomo un poco eso de lo que entendí o con lo que me quedo de tu respuesta. Tal vez es allí donde efectivamente podemos descubrir qué es lo que funciona y qué es lo que no, más allá de lo que estamos leyendo constantemente y lo que estamos revisando en las diferentes guías y diferentes materiales que salen constantemente, porque muchas veces en esos materiales lo que conseguimos es una defensa a ultranza de un método, de un marco de trabajo, mucho más allá de una guía para ponerla en práctica. Acá, bueno, ahora le damos el espacio a Marisabel. Mari, en tu opinión, ¿se pueden gestionar proyectos de construcción ágilmente? Definitivamente sí, sí se puede. Y allí estoy de acuerdo con lo que ha planteado Ned, ¿sí? Incluso, fíjense, hay proyectos que por su naturaleza tienen que ser predictivos, como por ejemplo los proyectos agrícolas. Cuando tú no le puedes decir, no puedes, si hay una planta que va a dar frutos en 185 días, ¿ok? No puedes poner o 185 plantas para que den el fruto en un día, ¿sí? Entonces, tienes que esperar, pero tú para eso también se te da el espacio de hacerlo híbrido, ¿ves? Entonces, tú aplicas metodologías del marco ágil, las aplicas donde las puedas aplicar, ¿ves?
Entonces, esto no es una camisa de fuerza. Esto no es una camisa de fuerza. ¿Okay? De nuevo, para mí, la agilidad, como tú bien lo decías, viene con el nombre de agilidad a partir de la década de los 90, ¿okay? Cuando comenzaron formalmente los proyectos de tecnología de información y comunicación a revisar qué era lo que le estaba pasando. Pero la agilidad no es desde esa época, ¿ves? O sea, eso viene mucho más atrás. Lo que pasa es que no se le llamaba agilidad formalmente. Era una forma de trabajar, ¿ves? Y el hecho de que tú aplicas y inspeccionas y ajustas, también eso no es nuevo, ¿ves? Eso viene de muchos años atrás, pero no se le llamaba así, pues, ¿ves? Perfecto, Mari, muchas gracias. Sí, en efecto, estoy de acuerdo contigo, tal vez, y bueno, pero tal vez no, la historia está seguramente llena de muchos ejemplos de gestión cercana al cliente, de la gestión experimental. Cuando revisamos el marco de gestión de la calidad vamos a encontrar bastante sobre eso. Y tal vez es eso, tal vez es que estamos poniéndole o estamos bautizando ahora en el siglo XXI algo que ya veníamos haciendo o que ya se venía haciendo en distintas organizaciones, pero que bueno, estamos ahora definiéndole, estamos poniéndole un nombre. Y bueno, en ese bautizo, en ese renacer, obviamente surgen estas dudas, surgen estas preguntas que bueno, al final del día a mí me parecen sumamente interesantes estas discusiones porque al final de aquí es que sale realmente un aprendizaje. Finalmente, para responder esta pregunta en este bloque, le damos la palabra a Paris. Paris, en tu opinión, ¿se pueden gestionar ágilmente los proyectos de construcción y cómo hacemos esto? Paris. Paris tenía, creo que, problemas con su Paris, estás en mute. Abre tu micrófono. Sí, ya lo escuché. Fíjense bien, cuando hablamos de megaproyectos de construcción, grandes obras, infraestructuras o proyectos de grandes alcances en el área de construcción, esos proyectos son predictivos por naturaleza y por la propia relación que tienen con las organizaciones que lo financian o las organizaciones que lo manejan, que son el Estado muchas veces y que son instituciones internacionales. Yo comparto mucho la idea de Bernardo. El PMI está manejando su filosofía de mucho el sector software. En el sector construcción, nosotros por naturaleza manejamos siempre un ciclo predictivo. Eso no significa que ahora tengamos que hacer las cosas más rápido o más veloces, por lo que he comentado en mi anterior participación, que es el tema de las redes sociales. Es importante tener claro que un ciclo predictivo, pues, toma las cosas que ya son probadas y conocidas y que esas cosas que son probadas y conocidas reducen la incertidumbre. Mientras que en los proyectos de gran complejidad o de caos o que las cosas no están nada definidas, pero tienen que hacerlo de alguna forma, en un proyecto poco conocido, que es las iteraciones y la planificación incremental, pues va llegando hacia un mundo amplio. O sea, eso no significa, como lo dije al principio, como van muriendo. Yo pienso que hay bien definida cada una de las fases para cada tipo de proyecto. El project manager tiene que decidir cuáles son las que mejor se adaptan. No necesariamente un ciclo predictivo funcione bien en una gestión de proyectos de software, porque no es su naturaleza, más bien parece algo mucho más iterativo, incremental y lo permite el tipo de proyecto. En la gestión de construcción, si hay cosas, porque hay una interacción con un cliente que tiene un alcance definido, que cuando tú vas a una licitación internacional hay un alcance definido, hay un IPC, hay una ingeniería, una procura y una construcción claramente definida, y hay un producto claramente entregable. Entonces, no es decir que no se puede hacer ágil. Se pueden hacer cosas mucho más rápido. Se pueden hacer, la tecnología nos permite ahora hacer cosas que hace años lo hacíamos
como les decía, en meses, ahora la podemos hacer más rápido. Pero no hay que perder de vista que sigue siendo un ciclo predictivo, que el project manager tiene que comprender un ciclo de vista predictivo no lo pueden manejar con su... Exactamente. Pareja, ahí retomo algo que me parece interesante de lo que comento. Un método iterativo puede tener el riesgo de perder el alcance, entonces tener una corrección en el alcance. Sí. No podemos perder de vista que una de las características que define un proyecto es el alcance. Un alcance bien definido viene por una organización que lo está definiendo y que lo está interactuando porque te está dando un producto claramente definido y te está diciendo que el alcance está definido en su proceso de licitación, en sus especificaciones técnicas. Entonces, ahí ya con una especificación técnica definida, tú generas un proyecto. Voy a tomar algo que acabas de decir que me parece muy interesante, que es el tema de las buenas prácticas. Y si las buenas prácticas existen y son buenas prácticas, no tenemos por qué inventar el agua tibia, ¿no? Son cosas probadas. Son cosas probadas, no tenemos por qué estar inventando si ya tenemos tanta data y tenemos tanta evidencia de éxito de que funciona. Es un poco también, pareciera mucho esnovismo en muchas cosas, el tratar de descartar mecanismos de trabajo, maneras de trabajo que están estadísticamente probadas por comenzar a llamarlas de otra manera o a usar otras cosas. Hay mucho también de moda, no solamente probadas, Alejandro, funciona. Funciona, exactamente. En la práctica, comprobando y probando que funciona. Fíjense, cerrando esta pregunta, y bueno, vamos a hablar ahora un poco del tema de la gestión de proyectos de tecnología. Y esto no sé, esto tal vez lo que voy a decir, yo siempre hablo desde mi experiencia, desde mi posición para evitar el sesgo a la generalización, pero desde lo que he leído y desde los materiales que he revisado, generalmente lo que he encontrado, en su gran mayoría, no es que todo sea así, son ejemplos de lo que no se debe hacer en agilidad o de experiencias que no han llegado a buen término en agilidad en la gestión de proyectos de tecnología. Y esa experiencia personal, como les comento, tal vez desde la lectura y desde lo que uno revisa en redes sociales, me da pie para hacer la siguiente pregunta, tanto para Jesús como para Juan. ¿Cuáles son los principales retos de la gestión ágil para los proyectos de tecnología? ¿A qué nos enfrenta o a qué se están enfrentando las organizaciones hoy en día para gestionar sus proyectos de software, de tecnologías de la información a través de estos marcos de trabajo? Y para responder a esto, le doy primero la palabra a Jesús. Gracias, Alejandro. Fíjate, esta pregunta es muy interesante porque yo la veo como dos vertientes, ¿no? Software, la industria del software y la tecnología en general tiene dos áreas, ¿no? O sea, hay proyectos que son totalmente predictivos en software, en ingeniería, infraestructura tecnológica. Y hay proyectos que definitivamente no son predictivos, o sea, tienen demasiada incertidumbre de lo que se quiere obtener como resultado, como producto final. Entonces, yo creo que para mí el reto más importante ha sido en este tiempo entender qué es lo que quiere el cliente. Porque a veces el cliente te llega con un proyecto de software, un emprendimiento, un startup, cualquier cosa, de estas que hoy vemos a menudo. Y no sabe, tiene una idea vaga de lo que quiere construir, pero no tiene la idea precisa, con detalles del producto final. Entonces, evidentemente, ahí tú te estás enfrentando a un proyecto de altísima incertidumbre, con muchísimo riesgo, y el cual tú tienes que enfrentar con una cultura, metodología de agilidad. El mindset te cambia agilidad. Pero también puede llegar un cliente que te dice, yo quiero construir una red LAN WAN, determinada capacidad, con determinados puntos de acceso, y ya tú tienes claridad y dices, bueno, esto lo tengo que manejar como un proyecto predictivo porque está claro que los requerimientos son bastante estándar y no van a cambiar en el tiempo. Entonces, ese es el reto número uno cuando uno gestiona proyectos de tecnología de información, bien sea infraestructura de red,
infraestructura de servidores, infraestructura en la nube, que también hay un tema interesante, o proyectos de construcción desde scratch, o sea, proyectos desde cero, proyectos de desarrollo de software desde cero. Son dos cosas distintas, y eso es importante. Y los proyectos de infraestructura, me permito hacer una referencia a lo que dice Bernardo, lo que dice Ned y los compañeros que antecedieron en el panel de construcción. Ciertamente, creo que hay un sesgo allí con esos proyectos predictivos y ahora debe meterse la agilidad. No necesariamente es así. No necesariamente. En la misma tecnología hay proyectos predictivos que los tienes que atender con la metodología que conocemos de proyectos predictivos. Pero hay proyectos que son otros naturales. Entonces, sí, es verdad que los amigos del PMI tienen un cejito ahí, pero ojo, no lo hacen porque el mundo predictivo de proyectos se va a morir. No. Eso no es tal cual como dice Alejandro, eso no va a ocurrir. Porque construir un puente tiene unas reglas metodológicas bien precisas, donde hay que calcular una resistencia, y si esa resistencia usted la calcula mal, pues usted está metido en un problema, ¿cierto, Bernardo? Cierto, eso no va a cambiar. Esa especificación técnica de mezcla de cemento, como dice Bernardo, no va a cambiar. Y eso es un proyecto totalmente predictivo. En software y en tecnología es más o menos similar, pero cuando hablamos de software, nos hablamos básicamente de que el cliente no tiene idea de lo que quiere construir. Entonces ahí entra agilidad. Allí sí entra agilidad. No sé si me permites, Alejandro, no sé si me permites algo, un minuto nada más. Sí. Fíjate algo, en el área de petróleo y de gas, tú inicias con una ingeniería conceptual donde el cliente tiene que tener seguro de que las refinerías son de 200 barriles. Y tú no puedes cambiar los 200 barriles ni en la ingeniería de detalle ni en la construcción, porque estás muerto. Claro. Tienes que morir con 200 barriles. Tal cual. Por eso es que la ingeniería, el proyecto, de predictivo nunca va a dejar de existir, porque es que son cosas distintas. Entonces, lo que comentaba Paris también, sí. ¿no? Exacto, es lo que comentaba Paris. Si hay buenas prácticas, si hay ejemplos, si hay evidencia, las cosas se hacen de una manera y se han hecho de esa manera y han sido exitosas de esa manera, seguramente hay espacios de trabajo en los que no tenemos por qué estar creando el agua tibia ni inventando. Tal cual. Simplemente seguir lo que ya las buenas prácticas nos indican para poder obtener un resultado. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Y ahí hay un punto interesante en eso que dices, porque eso lo leí hace poco. Tal vez el gerente de proyectos está migrando a convertirse en un gerente de riesgos, más que de proyectos, tomando en cuenta la incertidumbre en la que estamos. Es una postura que leí hace poco, pero en estos ambientes de software, de startups, en los que, como tú bien dices, la persona comienza sin una idea de qué es efectivamente lo que va a crear, y eso se va creando a lo largo del tiempo. Seguramente la lógica adaptativa es la más lógica, valga la redundancia, para llevar adelante este tipo de iniciativas. Así, ahí aplica perfectamente, y les digo por experiencia, pues allí cierto, es allí donde aplica la gestión de proyectos basada en agilidad. El mindset cambia. Efectivamente son proyectos donde la incertidumbre es muy alta, no sabes el producto final. Puede que tenga el cliente alguna idea del producto final, pero la verdad que los detalles no lo tienes claro. ¿Y cuándo tú vas a incluir los detalles? A medida que vas entregando el producto de manera incremental, iterativamente. Entonces allí la idea sí entra a funcionar de manera perfecta la metodología de cualquiera de las tendencias que te escoja, Kanban, Scrum, XP, lo que decidas seleccionar como arquitecto o gerente de proyecto. Y entonces, bueno, ahí entras armando tus equipos en función de eso. Pues. Pero es a eso, pues, ahí creo que es el mayor reto. Para mí el mayor reto en agilidad es que, lo mencionaron por ahí, que los clientes tengan ese mindset. No necesariamente todos los clientes lo tienen. Pero quizá un inciso ahí con lo que dice Jesús, porque el mayor reto para esa situación que ha expuesto Jesús es que uno tenga también, que sea un escucha activo, Sí. para poder entender qué es lo que el cliente no te puede decir, ¿sí? Y entonces tú tienes que sacarlo, ¿ves?
Y ese es el mayor desafío. Tal Hay, cual. hay mucho de tal vez desde la gestión de proyectos, adoptar un poco lo que son las competencias del coaching en cuanto a la escucha, a la observación, para poder efectivamente, hay algo que yo leí una vez, creo que es en el libro de análisis de negocio, que comenta un poco sobre el que saquemos de la mente del cliente un poco lo que tiene allá adentro, ¿no? Que es un gran reto. Y bueno, vamos a darle ahora la palabra a Juan. Juan, ¿cuál es para ti el mayor reto que se asume a la hora de gestionar proyectos de tecnología desde la lógica ágil? Pero lo primero es que la organización esté clara cuáles son sus expectativas. Y segundo, dependiendo del tipo de proyecto, tal como le indicó Jesús, cuál es el marco ágil más adecuado. Les comento una experiencia. Yo estuve ligado a una organización transnacional que estaba con presencia en 10 países. Yo pertenecía a un team de proyectos y había un team de desarrollo de software que hacía proyectos, que se hacían desarrollos para todas esas localidades. Recuerdo que un día el director de arquitectura organizacional nos llega, nos llama a una conferencia, él está en Miami, entonces nos reúne a todos los teams y él dice, señora, bueno, le voy a explicar algo, esto va a solucionar todos nuestros problemas, de los tiempos, de la rapidez de los proyectos, de los retrasos, de todos los problemas. Esto se llama Scrum y nos dieron literalmente una aspirina de Scrum en una hora. Por supuesto, eso no funcionó porque, en primer lugar, ambos teams eran islas. Los líderes de ambas islas, de ambas áreas trabajaban por separado. No había teamwork. Para que tú tengas un proyecto ágil, hay que ver teamwork en un equipo de desarrollo. También, entonces, evidentemente, la expectativa que se le creó a la organización de que ese marco iba a solucionar todos sus problemas era falsa. Por lo tanto, pierden los apoyos de los patrocinadores y los stakeholders. Entonces, el entorno organizacional es muy importante para contribuir al éxito de un proyecto ágil. Y eso es normalmente lo último que la mayoría que se ataca en las organizaciones y se tiende, y es donde tú vienes una fuente del fracaso. Otra cosa es que las organizaciones crean que en la realidad se obtienen beneficios inmediatos. No, la adopción de los marcos de trabajo ágil requieren tiempo y práctica. Y ese tiempo va a depender también del tipo de marco que estás utilizando, pero eso lleva tiempo para que se pueda entender y realizar esa práctica. La otra cosa es que se crea las organizaciones que con la agilidad solucionamos todos los fracasos. Si una cosa inherente en la agilidad es que con el fracaso se aprende. De hecho, se dice mucho la frase, dice, bueno, equivócate temprano. Pero no todas las organizaciones... Conecté a una conferencia que quería conectarme, pero en Venezuela. ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Cerrarlo. Equivócate temprano, o sea, es decir, no todas las organizaciones tienen la madurez o la tolerancia, o simplemente decir, yo creí que esta era mi solución, yo tengo un problema, yo estoy invirtiendo un montón de plata en este proyecto y yo simplemente no admito el fracaso. Entonces, el análisis de entorno organizacional es importante a la hora de determinar o no si aplicar prácticas ágiles o un marco de trabajo ágil. Cosas como que vemos nosotros en el mundo PMI, como gestión del cambio, riesgo, son esenciales aplicarlas también en el mundo de la agilidad. Entonces, ahora, viendo y eso desde el punto de vista de la organización, si lo vemos dentro de los equipos de trabajo, las otras causas es que tú tienes gente que está no informada, es decir, tienes organizaciones que no tienen claro qué es valor para ellas, tienes gente que está en el equipo de desarrollo que al creer que es ágil no planifica, cuando realmente sí se planifica. Cuando tienes un equipo, en el caso de Scrum, que es muy típico, dice, bueno, vamos a hacer producto mínimo viable que cubra las expectativas del cliente o las funciones que el cliente requiere, pero abandona el tema de la calidad para ello. Eso no implica la calidad tiene que cubrir las expectativas del cliente. Errores de documentación. Y la otra es adoptar soluciones ágiles, caso muy típico con Scrum, de que la sumas Scrum como un dogma dentro de la organización, cuando tú tienes que aplicar el marco más apropiado para esa organización. Juan, quédate conmigo para seguir con el conversatorio y ya entrar en la otra pregunta que tal vez está bastante relacionada con esto.
fíjense, desde el PMI, seguramente todos los que... Alejandro, se te oye bajito. Disculpa. ¿Ahora? ¿Está mejor? No, todavía. No, porque no ha cambiado nada. Yo sigo bien. Oye, ok. Escucho perfecto. Ok. Pero bajito, dice Iliana. Bueno, voy a hacer el esfuerzo acá de hablar un poquito más duro. Pues no hice nada, no he hecho nada con los controles. Fíjense, seguramente quienes están conectados acá han escuchado hablar de el libro Choose Your Wow, de Discipline Agile, de toda esta, no sé si llamarla nueva, pero sí corriente que está impulsando el PMI. Y a mí me parece muy interesante porque es tal vez un llamado a pensar o a empezar pensando en cómo viene trabajando la organización y partiendo de esa lógica, partiendo de ese trabajo previo que muchas veces desechamos, que muchas veces nos acercamos a la organización desde la lógica de, bueno, lo que ustedes están haciendo no funciona. Esta lógica es distinta, es una lógica que va hacia la honra de lo que se viene trabajando dentro de la organización. Me gustaría saber, Juan, ¿qué opinas sobre esta propuesta que recoge el PMI y que es el acercamiento del PMI hacia la agilidad? Sacándonos un poco, fíjense y si han leído el libro, en el libro se hace mucho énfasis en que agilidad no es Scrum, que es tal vez una creencia que existe en el área de la gestión de proyectos, y el libro está enfocado más bien a mostrarnos todo el abanico de opciones que tenemos para trabajar la agilidad, como les decía anteriormente, desde ese entendimiento, de primero acercándonos a entender qué es lo que hace la organización y cómo lo está haciendo. Yo quisiera saber, Juan, ¿qué opinas al respecto de esta propuesta? Mira, para ponerlo en torno a los que no conozcan Disciplina Agile. Disciplina Agile fue creado originalmente por IBM entre los años 2009 y 2012, por Scott Ambler y Mark Lyons. ¿Okay? Pasó a llamarse después Disciplina Agile Delivery, las siglas DAD, y de hecho se separó de IBM y se conformó lo que se llama el Disciplina Agile Consortium, que es el que tenía los derechos sobre este marco, que en ese momento era considerado un marco de trabajo. El PMI lo adquiere en el 2019, manteniendo a Ambler y a Lyons dentro de la nómina. De hecho, Ambler es el vicepresidente y jefe de arquitectura actualmente de Disciplina Agile. Hoy Disciplina Agile es considerado, más que un framework, es un toolkit, es decir, una caja de herramientas que se basa en el concepto de adaptar esas herramientas a cada contexto en particular. Algo que sería el concepto de tailoring que vamos a escuchar con mucha frecuencia con la séptima edición del PMBOK. Entonces, Disciplina Agile básicamente te ofrece una serie de herramientas y recomendaciones para seleccionar cuál es la opción que se adapta mejor a las necesidades particulares de una iniciativa o de un proyecto. O sea, lo que en DA se llama el Way of War, el WOW. ¿Okay? Entonces, Disciplina Agile te considera como variables importantes en los procesos de transformación de las organizaciones, estrategia, persona, proceso y tecnología. Y se basa en 7 principios. No vamos a nombrar todos para yo notar los que para mí considera que yo me identifico más que son los más importantes. Considerar la organización, el pragmatismo, el contexto cuenta y todas las opciones son buenas. Disciplina Agile tomó prácticas de Scrum, Extreme Programming, conocido como XP, Kanban, Lean, DevOps, Unified Process, Agile Modeling, etcétera, para ofrecer 6 tipos de ciclo de vida. O sea, lo que se llama Agile, Continuous Delivery, que está avanzada, Agile, propiamente, que está basado en Scrum y en Unified Process, entrega continua basada en Agile, uno que se llama Exploratorio, Lean, entrega continua basada en Lean, y Program, que es una propuesta para cuando tú tienes un esquema de equipos de desarrollo. Entonces, es importante que se aclare que quienes asumen que Disciplina Agile es un marco para escalar organizaciones, tales como son SAFe, LES, Scrum, Scrum, Nexo, etcétera, los que son más conocidos en el mercado. Disciplina Agile, desde mi punto de vista, es más que eso va por una capa por encima de esos marcos, yo diría que inclusive hasta el marco estratégico. Y en lo personal, considero que Disciplina Agile es una tremenda adquisición por parte del PMI, ya que creo que se va a integrar perfectamente con el nuevo PMBOK para construir soluciones de proyectos de soluciones híbridas y a nivel de estrategia con la brújula de la iniciativa Brightline del PMI. Perfecto, Juan, muchas gracias.
Paris, igual, ¿qué opinas tú sobre este nuevo planteamiento, que no es tan nuevo, como lo comentaba Juan, ya viene desde IBM, el Discipline Agile y el descubrir tu manera de trabajar, como les decía antes, partiendo del entendimiento de lo que estamos haciendo y cómo eso que estamos haciendo podemos mejorarlo a lo largo del tiempo? Mira, en línea con lo que acaba de decir Juan, que me pareció una intervención brillante, ¿sí? Lo que se declara, lo que se decreta en el WOW es que tú, dependiendo del proyecto, dependiendo de la naturaleza del proyecto, tú defines cómo lo vas a abordar. No hay un proyecto. Yo puedo tener varios proyectos de tubería, ¿ok? Pero un proyecto de tubería nunca es igual que el siguiente. ¿Me explico? Porque son diferentes esquemas geográficos, diferentes personas, diferentes condiciones, ¿eh? Yo tengo que prestar atención a cuáles son en qué entorno yo estoy haciendo ese proyecto, ¿ves? Para ver cómo lo voy a abordar. Y la manera de abordarlo no necesariamente es la misma, ¿ves? Entonces, eso creo que es lo que es el fundamento de todo esto, ¿ves? Sí, es eso tal vez, y tal vez la interpretación que yo le doy a todo todo este desarrollo es más una caja de herramientas en la cual, bueno, desde nuestra experticia, desde el problema que estamos enfrentando, desde la organización en la que estamos, desde el entorno organizacional, todo esto nosotros estamos llamados a elegir cuál es el marco de trabajo, cuál es la metodología, cuál es el enfoque que aplica más a ese problema que tenemos que enfrentar siempre, y creo que es algo que han dicho durante toda esta noche de conversación, siempre enfocado en el cliente y siempre enfocado en generar valor para él. Aquí vamos a darle la palabra ahora a Paris. Paris, ¿qué opinas al respecto de esta pregunta y sobre todo esto que se ha dado a llamar Discipline Agile? Lo importante en este punto es entender que la disciplina Agile requiere disciplina para reconocer qué enfoque o qué necesitas tú para abarcar tu proyecto o con el concepto que enfrentas y desarrollas tu enfoque según evoluciona esta situación. Lo importante es que tú como project manager o como director del proyecto reconozcas en qué contexto estamos viendo tu proyecto y tener la disciplina para llevarlo adelante en esa forma. Siempre considerando que el cliente está en el centro de tu requerimiento y que las respuestas hacia él ahora deben ser en una forma mucho más rápida que la tecnología y el soporte que te he comentado antes lo permite. Sin perder de vista que los procesos siguen siendo definidos, los proyectos siguen siendo definidos al principio de acuerdo a su proyectividad que tú tienes que cumplir y mantener. No conozco experiencia exitosa donde tú cambies el ciclo de vida en el camino o intentes cambiar tu forma de gestionar el proyecto y que sea un éxito. No conozco experiencia. Precisamente por eso es lo importante de definir el ciclo de vida y el enfoque que le estás dando. No conozco experiencias tampoco de pasar de híbrido a predictivo, de predictivo a iterativo o hacer un cambio tan radical de ese tipo y que sea un éxito. Las experiencias que tengo más bien son de que eso ralentiza el proyecto, eso extiende la duración de la obra, en este caso de las obras de construcción, y muy probablemente lleve a una reconsideración que implique probablemente una falla en la conceptualización y en el alcance del proyecto. Entonces terminas haciendo corrupción de alcance con tu equipo de proyecto y terminas haciendo cosas para tratar de satisfacer al cliente que no te las pidieron al principio del proyecto. Es lo que hay que tener cuidado. Un proyecto tiene que tener un concepto y alcance bien definido
Y que si tú entras en una corrupción por tratar de complacer o por tratar de cubrir errores que has cometido como gerente de proyecto y que eso te lleva a tratar de hacer algunas interacciones o hacer algunas cosas que no estaban definidas, pues ahí me un momento, Paris, porque tal vez, y como reflexión sobre eso que estás comentando, ese estar alrededor del cliente y ese escuchar al cliente no necesariamente significa que vamos a hacer todo lo que el cliente quiere. Y creo que tenemos que tener eso bastante claro, ¿no? Y eso hay que definirlo bien, porque eso cae en una corrupción del alcance por tratar de complacer al cliente y por tratar de tenerlo en el centro del proyecto y por tratar de remarcarlo de mira, que ahora el cliente es lo más importante y yo voy a hacer todo lo que él necesite y porque es un caos, yo voy a tratar de iterar y ir iterando o tratar de complacerlo y no terminan nunca de iterar. Exactamente. Vamos a continuar ahora con Net. Bueno, sé que tienes una certificación de estas, llamémoslas nuevas, tal vez del PMI, que están enmarcadas en Discipline Agile. Coméntanos un poco sobre tu opinión al respecto, desde esa experiencia también un poco, para conocer, bueno, cuál es tu enfoque y cuál es tu visión al respecto. Sí, ya te comentó. Ahí está. Disculpen, ¿me escuchan bien? No, te escucho como con un reverb. Sí, ya voy. Hay eco. Ok, ¿ahora? Ahora sí. Mejor. Listo. ¿Me permite saber si los escucho yo, por favor? Sí, te escucho. Ok, excelente. Antes de entrar en el tema de la certificación, lo cual la verdad fue bien satisfactorio, quisiera comentar varias cosas. Uno, lo que comentaba Juan es totalmente cierto. El documento como tal, un documento de hecho extenso, uno de los documentos que ofrece el PMI para la propuesta disciplinaria en el Way of Work, es un documento súper interesante. Contiene varios ciclos de vida y todos ellos están alineados con ciclos de vida interactivos o incrementales, o sea, apuntando obviamente inclinándose hacia lo ágil. El involucramiento pues del cliente no significa complacer al cliente. Son dos elementos muy distintos y que un buen gerente de proyecto tiene que tener presente. ¿Okay? Si bien es cierto, cuando el alcance no está claro, podemos caer en eso de complacer por tratar de involucrarlo, pues también hay otros temas contractuales que deben, digamos, regir la relación. ¿Okay? La relación con el cliente para la agilidad debe estar por encima del contrato, pero cuando en el contrato tengo elementos predictivos que yo puedo perfectamente manejar, no complazco al cliente. Es decir, ahí dejamos claramente explícito lo que va, lo que no va y no complacemos al cliente. Entonces, la práctica es, digamos, enfocarnos en lo que hay que hacer para el trabajo, ¿no? Ok, con respecto a la certificación, es la certificación en híbridos, ¿sí? Todo este material pues es el que hay que estudiarse para la certificación. Es súper interesante tener experiencia en este tipo de ciclos de vida y pues una de las cosas en la que se insiste mucho es en la combinación de elementos de diferentes tipos de ciclo de vida o enfoque. Es decir, yo puedo tomar perfectamente del predictivo, la fase inicial, la definición de alcance, hacer un cronograma de hitos de alto nivel y después entrar totalmente válido en un ciclo de vida interactivo, ¿verdad? Incremental y generar de forma ágil los productos para el cliente y los va a percibir más rápido, manteniendo siempre la calidad y cerrar perfectamente en un ciclo de vida de nuevo predictivo con lecciones aprendidas, documentando, cosas que no le gustan mucho a los agilistas. Entonces ahí ambos bandos van a decir, bueno, eso no es ni ágil ni es predictivo. Bueno, sí, es que justamente de eso se trata de Way of Work, de definir el mejor entorno de trabajo para el equipo, ¿sí? En el que se sientan cómodos, en no negarnos a explorar opciones, ¿sí? Yo pienso que negar la agilidad es negarse a algo que quizás no manejamos del todo. Es como cuando los niños dicen, oye, yo no quiero de eso, pero es que ni siquiera lo has probado.
Entonces, para negarme a algo, creo que tengo que llegar a conocerlo bien. Y entonces sí decir, oye, no, esto no me sirve. Sí, yo creo, Ned, que para quienes estamos acostumbrados o quienes venimos de la lógica predictiva es salir un poco de nuestra zona de confort y eso obviamente va a generar una resistencia, al menos inicialmente. A mí Hay me un gusta choque mucho, cultural, hay un choque cultural importante. Sí, y a mí me gusta mucho porque al final, ahí, una anécdota, una vez yo tuiteé algo y alguien me respondió, el PMI hablaba del coeficiente tecnológico del project manager en algún momento, y yo escribí algo en mi blog al respecto y alguien me respondió y me decía, Alejandro, ¿hasta cuándo le vamos a pedir al project manager? O sea, que esperamos que sea un superhombre, un superhéroe. Entonces, al final esto tal vez es retarnos a nosotros mismos, y yo creo que este enfoque lleva y de comenzar entendiendo la manera en que las organizaciones vienen o que la organización viene haciendo las cosas, y partiendo desde ese punto de vista poder visualizar y poder encontrar áreas de mejora. Yo creo que siempre hay que estar, perdón. Te doy la palabra a ti ahora. Sí, disculpa, para terminar, hay que estar siempre en un proceso de aprendizaje, de evolución, de explorar y ver qué cosas puedo incorporar. ¿Qué hay nuevo que me sirve? Oye, lo que no me sirve, pues lo desecho, pero primero tengo que aprender de eso y realmente poderlo descartar con propiedad. Claro. Alejandro, sí, exactamente. ¿Me permites? Adelante, un poco. Sí, estoy de acuerdo contigo, Ned, pero te quisiera comentar algo. Quienes tenemos la cultura de proyectos predictivos, yo soy uno de ellos, yo no me opongo al cambio de la agilidad. Yo estoy haciendo Lean Construction, yo estoy haciendo las Planner System, yo estoy haciendo BIM, pero lo que no estoy haciendo es lo que dice la guía del PMI en agilidad. No estoy haciendo Scrum, porque hay unos tiempos en concreto que son inviolables. Hay un proceso de vaciado que es inviolable. Entonces, sí, fíjate, la refinería de Talara en Perú, la fase de documentación, la fase de construcción se está haciendo con un ciclo de vida predictivo, pero el control de la parte de documentos se está utilizando Kanban. Entonces tienes un híbrido. Perfecto, pero a la final, el cliente, que sí sabe lo que quiere en este caso, que es exactamente Petroperú, porque lo definió bien, y ahí está la disyuntiva, definir bien lo que uno quiere desde el principio, que es lo que no pasa muchas veces en el área del software, porque también tuve la experiencia en la década de los años 90 de tratar de implementar ciclo de vida predictivo en software, y por supuesto resultaba una gran torta, porque nunca se terminaba y cuando entregaba pues no era lo que quería el cliente. Bueno, y apareció agilidad. Pero yo creo que lo más crítico de agilidad, y lo digo así de una forma muy transparente, es que los agilistas o quienes practican la agilidad traten de entubar 50 años de experiencia con ciclos de vida predictivo y en proyectos exitosos en nuestro país y en otros países también, porque no solamente hablo de Venezuela. En el mundo hay cantidad de proyectos predictivos que fueron todo un éxito. Tú vives en Puerto La Cruz y Acro 1 y Acro 2, hecho por Inelectra, en José, terminamos un mes antes de lo previsto y Corpobey nos dio un bono producto de la agilidad, pero la agilidad desde el punto de vista de la eficiencia y ese trabajo colaborativo entre Corpobey, Inelectra, el contratista. Pero repito, lo crítico hoy día no es que seamos o no seamos ágiles, o es que quienes son agilistas no quieren entubar o quienes somos predictivos no queremos cambiar. No, no es eso. Lo que pasa es que lo que PMI está predicando desde el punto de vista de ágil es para la gente que desarrolla proyectos en el área de tecnología y no habla sobre construcción. Al parecer no se va a construir más ningún edificio, no se va a construir más casas, no se van a construir más puentes, no se van a construir, sino solamente vamos a tener el área de tecnología funcionando y el resto haremos posiblemente un edificio, no sé de qué forma. Entonces, yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio. Y lo bueno del Project Manager, como lo acabo de decir Juan, es que yo decido, y tú también lo dijiste, yo decido qué usar y qué no usar. Pero no traten los agilistas
ni el PMI tampoco, y es algo que yo lo he dicho en varios foros, de que todo el mundo haga exactamente Scrum, Kanban, XP, en proyectos donde es imposible de aplicarlo. ¿Por qué? Porque hay 50 años de buenas prácticas. Entonces, la pregunta es, perdimos los 4 años del PMBOK tercera, cuarta, quinta y sexta, y de momento nos van a traer un nuevo PMBOK séptima edición con 167 páginas, un manifiesto ágil, porque los principios que están en el PMBOK séptima edición se parecen mucho exactamente al manifiesto ágil, dicho de alguna forma diferente, pero es muy parecida. Y lo otro, fíjate, la generación de valor. ¿Quién no le generó valor a PDVSA en los años 90? ¿Cuál fue la empresa que no le generó valor? Entonces no me estás hablando de nada nuevo. Ah, bueno, que a los delistas no les gustan muchos documentos. Bueno, pero hay un elemento contractual donde quien lo define es el cliente, no lo define el contratista. Y ambos tienen que ponerse de acuerdo para tener un contrato colaborativo, ¿ok? Y hacer las cosas ahora totalmente diferentes, apegado exactamente a la tecnología. Bernardo, allí creo que es importante que nosotros también desde los roles que tenemos y desde estos espacios que, bueno, afortunadamente tenemos para conversar, también rompamos un poco esa lógica de es esto o es aquello, que al final del día es una lógica mutuamente excluyente, ¿no? Vamos más hacia lo que tú comentas, hacia la integración, hacia entender que tenemos un abanico de posibilidades y que como profesionales tenemos que contar con el criterio suficiente para poder elegir cuál es la herramienta que se aplica al problema que estamos abordando. Vamos ahora a darle el pase a Jesús, ya para ir cerrando con esta pregunta y poder dar espacio un poco a preguntas del público. Jesús, ¿qué opinas al respecto sobre este tema? Sí. A ver, esto es un tema bastante polémico, como podemos ver, sí. Efectivamente, sí, muy polémico. Pero a ver, no quisiera entrar tanto en el tema de si es pertinente o no, discipline agile, tal. Yo creo que, a ver, como lo veo yo, es un intento muy bueno del PMI por tratar de meterse en la carrera a competir con los grandes que ya llevan años rodando escalabilidad y agilidad en organizaciones. Básicamente, este framework yo lo veo como un framework para que ayude a la organización a seleccionar la mejor metodología para desarrollar proyectos y, muy importante, proyectos de software. Ellos por ahí tiran algunas pinceladas para proyectos de otro tipo, pero la verdad es que está diseñado para proyectos de software. De hecho, viene IBM. Pues. Entonces, es verdad, está enfocado a proyectos de software, no hay la menor duda. Pareciera que el PMI tiene una tendencia clara hacia ir hacia allá. Creo que esto, a ver, vamos a verlo crudo, esto es un negocio, la educación es un negocio. Ellos están dándose cuenta, el PMI, que desde el punto de vista de su framework, que como dice Bernardo, 50 años dando resultados, está en los dos tiempos, pues la tecnología está de software, le está obligando a cambiar, a hacerse más competitivo en el sector y introducen este libro de disciplina allá. Evidentemente ya hay gente que lleva años adelante, como SAFe y como Scrum, y bueno, tiene una tajada demasiado grande del mercado, 40%, que creo difícil, en mi opinión, que PMI pueda llegarle a ese framework que ya llevan años desarrollados. Sin embargo, creo que hacen un buen intento, si lo hacen, poniendo 5 modelos de metodología para gestionar proyectos de software. Y está bien, o sea, creo que lo hacen el intento. A mí particularmente, a mí, Jesús, no me gusta. Prefiero SAFe o Scrum de Scrum. Pero bueno, está allí, pues, es una metodología que sirve y que se puede utilizar. Pues. O sea, me parece interesante. Yo lo leí y la verdad que leí 2 libros, el de introducción a disciplina agile y también el WOW. Y la verdad que quedé más enredado que al principio. Entonces, prefiero, o sea, es muy confuso, la verdad, para mi manera de verlo. Pero bueno, es un intento, pues, de entrar en ese mercado muy competitivo de agilidad a nivel organizacional. Ya esto es para las organizaciones. ¿Pero está bien? Perfecto, Jesús, muchas gracias. Bueno, antes de cerrar,
vamos a revisar un poco el chat para tomar algunas, no sé si mi equipo de apoyo me ayuda con esto. Ale, disculpa, te escuchas muy bajito. Pero no sé por qué me escucho bajito. Porque no he hecho nada. Pero yo lo escucho bien. Solo mi computadora. Lo escucho bien. Ese que ya está cansado, Alejandro. A lo mejor. No tenés que poner ágil para que dure más. No, de repente te acercas al micrófono y te escuchas mejor. ¿Escucha mejor? Sí. Aquí me escuchan mejor. Fíjense, les decía que vamos a tomar unas preguntas del público. Yo creo que al menos 2 nos da tiempo para poder comentarlas, y aquí les pido apoyo a mi equipo de comunicaciones para que me ayuden con esto. Claro que sí. Tenemos la primera pregunta, es de Edgar Batista, y dice, ¿se puede ser ágiles en un ambiente predictivo o aplica más debido a cambio? ¿Se puede ser ágiles en un ambiente predictivo o aplica más debido al cambio? Aquí, bueno, abro el micrófono a quien quiera responder esta pregunta. Definitivamente. Paris, ¿tú quieres contestarla? Yo te doy el pase. Ok, bueno, no, definitivamente sí, tú puedes ser ágil en proyectos predictivos. O sea, ya, y creo que se han dado ejemplos inclusive de eso, pues. No sé qué opinas tú, Paris. A ver, cuando tú defines un ciclo o un proyecto con un ciclo de vida predictivo, ya el proyecto es predictivo. Eso no significa que dentro de alguno de sus subprocesos tú puedes aplicar alguna metodología o algún proceso de agilidad. Pero tú estás definiendo el proceso como predictivo. Pero resulta ser que tú puedes hacer algo mucho más rápido y tener lo que nosotros llamamos victorias tempranas dentro de un proyecto y darle una respuesta a un cliente que la está esperando en el ciclo, en la etapa de construcción en 3 o 4 meses, y resulta ser que tú lo puedes tener rápidamente por un requerimiento que tenga el cliente. A nivel de sus estaciones de electricidad, por ejemplo, tú puedes colocar una barra de 138 kV en servicio sin necesidad de tener la situación, pero es porque tienes un requerimiento cualquier. Pero el ciclo de vida sigue siendo predictivo del proyecto. Yo comparto mucho la idea de Bernardo y soy mucho de su filosofía de que nosotros estamos haciendo Lean, estamos haciendo BIM. Eso no significa que nosotros queramos hacer ágil en un proyecto de construcción, porque per se, su propia incluso naturaleza es predictivo, que su propia relación con el cliente de organismos internacionales y del propio Estado es un ciclo de naturaleza predictiva, con alcances bien definidos, con compromisos bien definidos, con bonos por terminar antes o con realizaciones por terminar después. Eso no es nuevo. Eso se ha ido practicando desde hace muchos años. Los bonos por terminar antes, bonificaciones o contratos cerrados de precio pagado, y el contratista tiene toda la responsabilidad y cualquier cambio es su responsabilidad. O contratos con precios definidos y bonos de producción si terminas en determinado tiempo, sobre todo en ciclos que pasan de varios años. Entonces, pero sigue siendo predictivo el proyecto. El proyecto sigue siendo una definición de carácter predictivo. Entonces, claro que tú puedes ser más rápido, pero no pierdas de vista que lo primero que nosotros debemos definir es un ciclo de ese proyecto. Y cuando se define predictivo, repito, como lo decía anteriormente, no conozco procesos exitosos que cambien de predictivo a ágil, a híbrido, a predictivo con resultados exitosos. No lo conozco. Y conozco de aquellos que se han equivocado por hacer ese cambio. Bueno, y no hay que confundir fast track con agilidad, ¿no? Bueno, son cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Fast track, y en este caso creo que lo que estaba mencionando era fast track. Yo sí he visto proyectos de construcción, construir un edificio de 15 pisos en 6 días, totalmente ágil, o sea, con una resistencia a sismo de 9 grados. Y eso es un video que está en YouTube. O sea, si quieren, no, porque créeme, pero lo pueden buscar. Y explican cómo se usó enfoque ágil. O sea, cómo se constituyó el equipo, su forma de trabajar, cómo se manejaron todos los elementos, tal cual dictamina
la agilidad, pues, o sea, Vamos a ver, yo no lo estoy inventando, o sea, eso es algo súper establecido. Sí. Y eso no es nuevo. Te comento algo, fíjate, yo vi ese video y también vi otro, ahora producto del COVID, de haber hecho un hospital también en un muy corto tiempo, pero ocurre que todo lo que tú hiciste fue tener una estructura metálica y hacer un prefabricado y montar simplemente losas de concreto. No vaciaste en el sitio. Eso llama agilidad. Bueno, entonces haremos edificios de 80 pisos en 3 días. Pues eso para mí no es agilidad. O sea, Claro, el prefabricado no es agilidad. Y colocamos 7.000 personas trabajando 24 horas y claro, y lo traemos hecho prefabricado y lo logramos. Eso no es muy agilidad. candente, pero tenemos 2 preguntas todavía acá para seguir conversando, entonces vamos a darle el pase a Gilmaurice para que nos las haga y seguimos conversando sobre el tema y así podemos atajar lo que nos comentaban en el chat. Está bien interesante, ¿no? Pero tenemos que responderlas todas porque si no nos da el tiempo. Tenemos tiempo. Francisco Gómez nos pregunta, ¿cómo se balancea una gerencia de proyectos ágil donde se fomenta la interacción y la incorporación de cambios de forma fácil con el mundo donde tenemos presupuestos fijos y alcances definidos? Creo que aquí Francisco lo que quiere preguntar es ¿cómo puedes balancear el tema de las iteraciones y los cambios en tipo sprint quizás con la realidad donde tienes un presupuesto fijo y donde tienes un alcance ya predefinido? Bueno, Gilmari, fíjate, hablar de iteraciones en construcción es muy complejo. Porque si hablamos de iteraciones en construcción, yo tendría que hacer 1000 iteraciones en todos los frentes de trabajo. No hubo una iteración, no hubo un sprint, sino miles de sprint, miles de iteraciones. Y no de 4, ni de 6, ni de 8 semanas. Eso por un lado. Pero yo sí puedo utilizar cosas que el PMI no predica, como el caso del Lean Construction, donde tú puedes hacer agilidad de una forma diferente. Por ejemplo, disminuyendo el desperdicio. ¿Eso qué significado tiene? Que hay unas actividades que generan valor y hay otras actividades que son las que hacen que ellas generen valor. Ahí tú puedes perfectamente bien hacer agilidad. Luego, en vez de colocar los materiales en un lugar muy, muy alejado de donde vas a construir, el transporte, con forma de desperdicio, pues lo vas a poner muy cerca del área donde tú vas a construir. Luego, por otra parte, si tú vas a hacer vaciada de concreto y vas a utilizar madera, trabajas con formaleta. Hay un ejemplo en la avenida, ahí en la Castellana, de un edificio de estructura tubular, que la estructura la subieron en 2 meses. Pero ¿cuál fue la parte ágil? La forma de cómo se construyó. Pero cuando yo intento abrir la mente y hablar de iteraciones, de sprint en construcción o en infraestructura, oye, no me da. Yo quisiera que alguien me dijera cómo lo hago. Pero para eso tienes que saber de obra, tienes que saber de concreto, tienes que saber de tubería, ¿entiendes? Tienes que saber de mecánica, electricidad, instrumentación. Por eso comencé diciendo lo que yo decía. Si a mí me ponen a hacer un proyecto de software, yo llamo a otro colega, pues, que sea especialista, llamo a Jesús, llamo a Juan, llamo a Ned, o llamo a un experto desarrollando software, y le digo, mira, ayúdame aquí, porque yo peleé mucho en la década de los 90, tratando, como yo les decía, de implementar un ciclo de vida predictivo en software, y no daba. ¿Por qué? Porque, bueno, era lo que existía. Es complejo, Bernardo, tomando en cuenta la pregunta, pensar en iterar y pensar en experimentar con variables fijas, como en el caso del alcance del presupuesto, porque son 2 cosas, al menos a mi entender, que están en las antípodas. O sea, si yo estoy descubriendo algo es porque no conozco el alcance precisamente en ese enfoque de trabajo del cual voy descubriendo a lo largo del tiempo a través del feedback cuál es el alcance.
no puedo tener un alcance fijo porque no sé qué es lo que estoy haciendo, no sé cuál es el producto final o no sé cuáles son las características exactas de ese producto final. Vamos a darle... Oye, yo no sé si respondimos la pregunta de Francisco, yo creo que no le respondimos, sí, yo quería opinar, pero... Ajá, adelante. No, disculpa, eso ya. Ok. No, justamente, sí, fíjate, yo voy a responder de mi experiencia, Francisco y audiencia, y es la siguiente, fíjate. Justamente allí estamos hablando de ese tipo de proyecto que tú mencionas, un proyecto de incertidumbre. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros le decimos al cliente, mira, te vamos a hacer algo. Tú quieres un producto que pareciera que debe hacer esto, otro, pero no tienes claro los detalles, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a trabajar un proyecto contigo interactivo durante 3 meses. Tú me vas a pagar esos 3 meses y convenimos que lo que salga desarrollado de esos 3 meses, bueno, ahí termina el proyecto. O sea, si el producto quedó a mitad de camino, se hicieron, por decirte, de 5 o 10 features, se pudieron hacer 3. Ok, demasiada incertidumbre y la fuimos aclarando en cada iteración. Bueno, la primera iteración, el primer sprint, si es Scrum, trabaja y define un feature. Ok, ¿es esto lo que tú quieres? Sí, vamos al siguiente. Se acabaron los 3 meses, man. Tú me pagaste mis 3 meses, toma lo que llegó a hacer el producto. Esto es lo que tienes. ¿Tú quieres seguir el producto desarrollando? Bueno, entonces negociamos un contrato distinto, poco más de meses, o hasta que termine. Entonces ahí iríamos a un proyecto totalmente ágil, incremental, con un tiempo que a convenir con las partes. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tú no puedes arrancar el proyecto de agilidad con la estructura de un proyecto predictivo. Voy a construir un edificio de 7 pisos, de 4 pisos por apartamento, y eso debe tener un presupuesto, un budget de tanto. No, porque en el caso del proyecto de software, el cliente no sabe exactamente lo que quiere. En el caso del proyecto de construcción, sí está claro. Entonces, la clave es, tienes que tratar de negociar desde el momento en que arranca el proyecto de software, cuál sería ese alcance fijo, cuál sería el presupuesto que puede pagar el cliente, y dentro de ese presupuesto yo ejecuto lo que puedo ejecutar. Esto. No sé si eso ayuda a responder la pregunta. Aclarar. Alejandro, vamos a dar una preguntita. Un inciso que quiero comentarte en base a nuestra experiencia. Para sí, hacer básicamente, cuando una de las experiencias que hemos tenido nosotros cuando contratamos servicios de ingeniería es que muchas veces se contratan horas de ingeniería y no contratas productos. Y al final, las horas de ingeniería, tú puedes enviar a 7 profesionales que son 100 horas de ingeniería en un solo día y no tienes ningún resultado porque lo trabajas en una reunión aclaratoria. Entonces, lo importante en este caso es definir bien el alcance de lo que tú estás haciendo. En la medida que tú defines ese alcance, tú vas a tener mayor seguridad o vas a tener mejores oportunidades de obtener el éxito. Yo creo que la pregunta iba es que si yo tengo alcance definido, no tengo por qué estar inventando. Ya hay prácticas conocidas de cómo manejar cuando yo tengo un alcance definido. Y no tengo por qué estar entrando a iteraciones o a procesos incrementales porque ya el cliente me está definiendo un alcance. Cuando el alcance... Te perdí, Paris. Se fue. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta rapidito, ya para ir cerrando, porque estamos sobre la hora. Para ir cerrando, ¿sí? Yo quisiera comentarles que con respecto a esto hay un comentario de Nelson Rodríguez, que lo voy a mencionar acá porque me parece que está bien asertivo, que dice que en la propia construcción él no ve los sprints, pero que en procesos de diseño, sobre todo los arquitectónicos, a nivel de conceptos son bastante válidos los sprints. Y eso es verdad. Yo por lo menos, para validar un poco ese punto, yo trabajo también con el tema de horas de ingeniería. No trabajamos con productos, trabajamos con tiempos definidos, trabajamos con un presupuesto, pero la variable en este caso es el alcance, como también lo comentó Ileana Ramos, donde dice tiempo y costos fijos, la variable es el alcance. Yo creo que con eso respondemos bastante bien la pregunta. Y para finalizar, Maricela Hernández nos pregunta, ¿cómo podemos manejar Agile con un contrato colaborativo IPD, donde, hay penalizaciones y recompensas para otras compañías donde no todo es software
lo recomendado es híbrido, pregunta ella. Bueno, como yo hablé de IPD, lo voy a responder yo. En un contrato colaborativo, utilizando las Planner System y Lean Construction, la diferencia con lo tradicional que hemos dicho, que hemos hecho a través de PMI con la tercera, cuarta, quinta y sexta edición, hay una diferencia apreciable de que hay una reunión, un pool session, que es una de las técnicas de Lean Construction y las Planner System, donde el cliente, el contratista, los contratistas se sientan a conversar sobre lo que se va a hacer. Sencillamente eso. Y una vez que eso está definido, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, utilizando las técnicas de las Planner System, se define un contrato colaborativo, usando para ello, por supuesto, el Integrated Project Delivery. En el caso de BIM, se habla de contratos colaborativos, donde hay un grupo de personas, arquitectos, ingenieros, técnicos, hay software, pero a montón para regalar, y entonces, pues sencillamente todo eso tiene que ir a un lugar, que es la nube, y es transparente para todos. Pero ¿qué ocurre además? Que las ganancias se distribuyen, las pérdidas se distribuyen por igual, los riesgos se distribuyen por igual. Entonces, esa es la esencia de un contrato colaborativo, porque todos estamos trabajando de manera colaborativa para que ese proyecto de construcción, como lo denomina el PMI, en lo que antiguamente se llamaba el PMBOK, extensión construcción, que ya no existe, pues sencillamente tú puedes aplicar otras técnicas. Igualmente en BIM. En BIM ocurre exactamente, se habla de un contrato colaborativo, ¿ok? Y cuando aplicamos Lean Construction, pues también estamos hablando de un contrato colaborativo para la obra, que tiene una diferencia diferente en cuanto a los contratos que se firman naturalmente, sea análisis de precio unitario, sea gasto reembolsable, o sea un contrato por suma global o precio fijo. Es totalmente diferente porque quien marca la pauta aquí es el cliente. Y normalmente las cláusulas son de tipo legal y hay muy poco de lo técnico. Aquí es totalmente diferente. Y hoy día la tendencia es hablar de contratos colaborativos. Yo les invito a todos ustedes, y me permito, Alejandro, con tu venia, próximamente le propuse a Gilmari exactamente un webinar sobre este tema, llamándolo un poco sobre la integración del PMBOK, Lean Construction, las Planner System, IPD y BIM, y van a ver y podemos ver la diferencia muy apreciable de que en construcción sí podemos hacer agilidad, pero no con las herramientas que nos da la disciplina Agile, o que nos da la guía ágil del PMI, pues. ¿Perdón? Un tema bueno, que creo que es bastante ambicioso pensar que podíamos atajarlo en 1 hora y media de conversación. Es un tema claro, para muchísimas cosas, y seguramente esta conversación dará pie para otras conversaciones en otros espacios, sí, para seguir aclarando temas, para seguir compartiendo. Yo voy ya cerrando porque nos pasamos de horno, nos pasamos de hora. Y bueno, quiero agradecerles a todos, ustedes me han agradecido a mí, pero soy yo el que les agradece a ustedes, porque esto es una iniciativa que nació del grupo de miembros, es una iniciativa de la Junta Directiva del capítulo. Es algo que queremos impulsar en nuestro grupo, en nuestra comunidad, eventos que nazcan de la membresía, que nazcan de ustedes que están allí, que son a quienes nos debemos, quienes estamos en las posiciones de liderazgo circunstancialmente son espacios que quisiéramos que se siguiesen, que se siguiesen reeditando. Son espacios que, como pudieron seguramente ver en el grupo de miembros, esta es una actividad que nació allí. Y bueno, nosotros desde nuestros roles lo que estamos es para apoyarlos y para poder darle viabilidad a estos espacios, más allá de organizarlos, y que nuestra lógica sea que sea unidireccional. Lo que queremos es una lógica bidireccional en este caso, en la cual todos participemos. Entonces acá el agradecimiento para ustedes, para los 6 panelistas que, como dije al inicio, compartieron sus más de 100 años de experiencia durante esta hora y media en gestión de proyectos con todos nosotros. Agradecerles también por haberse dado la tarea de organizar esta actividad. A Bernardo, por supuesto, por
darnos espacio a su casa, a su aula virtual de Zoom para poder hacer este evento. No quiero despedirme sin invitarlos a nuestras actividades de esta semana. Mañana martes a las 2 de la tarde vamos a tener nuestra segunda edición del Café con Aroma Proyectos. Este mes rondando o alrededor del Día Internacional de la Mujer, vamos a tener como invitada a Ana María Dali. Acompáñennos, va a ser una conversación bien rica como la conversación que tuvimos la semana pasada con Raiza. Este próximo viernes vamos a tener nuestro encuentro con los miembros para presentarles a los nuevos miembros de la Junta Directiva que fueron designados en esta semana. Y bueno, vamos a estar haciendo actividades constantemente. Tenemos este mes 2 Cafés con Aroma Proyectos más. Y bueno, lo que les pido es que nos acompañen, que participen y que estén con nosotros, porque al final del día estos eventos son para ustedes, para seguir construyendo conocimiento y para seguir compartiendo. Adicionalmente a eso, ya para cerrar, rapidito, síganos en nuestras redes sociales. Aquellas personas que no son voluntarios ni son miembros que están aquí conectados, acérquense al capítulo, porque si van a seguir pasando cosas buenas alrededor del PMI. Adelante, Gil. Ale pide que abran las cámaras, porfa, para tomar la foto del conversatorio. Perfecto. Y sonrían por lo menos 2 minutos para tomar varias fotos, porque somos varios. Sonrían que se le dan. Ok, vamos a esperar. Aquí vienen, muy bien, me encanta. No se preocupen si están en pijama, se ponen así y ya. No se les ve el pijama, no se preocupen. Muy bien, ok. Risa congelada, así mismo dice Jesús, perfecto. Sonrían. No respiren, sonrían. Momentito. Que estoy pasando esto al super equipo de redes sociales para que hagan el posteo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Ale, por tu moderación. Gracias a todos los ponentes. Gracias a todos los que se animaron a pasar con nosotros estas casi 2 horas conversando sobre agilidad. Y bueno, no me queda más que desearles feliz noche y que descansen. Y bueno, como dijo Alejandra, nos vemos mañana en Instagram Live con nuestro Café con Aroma Proyectos. El viernes tenemos también una reunión de miembros. Ahora es que vienen cosas buenas, porque cosas buenas suceden cuando te involucras con el PMI. Chao, chao. Feliz noche.